Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La línea fantasma. Estoy en la estación Chabacano de la línea 9, a medianoche. El andén está desierto, frío, envuelto en un silencio viscoso que el mismo rugido ocasional de un tren en la vía lejana no logra disipar, sino que lo subraya con una amenaza sorda. Llevo más de 10 años usando el metro de la Ciudad de México, una red arterial subterránea que alimenta la vida de millones. He visto de todo: empujones, pleitos, besos robados, carteristas, predicadores y la constante, el rostro fatigado de la capital. Pero lo que me sucedió esa noche no era parte del catálogo común de las desgracias urbanas, era otra cosa. Mi turno había terminado tarde y mi departamento quedaba en la otra punta de la ciudad, obligándome a hacer transbordo en esta hora muerta. Normalmente, estos trayectos tardíos me resultaban somníferos. Pero esta noche, había algo distinto. Una sensación de irrealidad. Mientras esperaba, mis ojos se detuvieron en la franja amarilla de seguridad. No era solo la línea pintada, era la frontera entre la luz artificial y el abismo de las vías. Empecé a sentir una leve punzada en el pecho, una presión. Me alejé un paso de la orilla, buscando alivio en el muro de azulejos sucios y grafiteados. El aire en el túnel se hizo más pesado, con un olor a ozono mezclado con humedad y un hedor metálico que me recordó a sangre seca. Mis oídos zumbaron. Traté de concentrarme en la única publicidad que quedaba en el andén, un cartel descolorido de los años 80 que promocionaba alguna bebida azucarada ya extinta. De repente, la imagen del cartel pareció temblar, no por un movimiento real, sino por un fallo en mi percepción. Fue entonces cuando la escuché. Una voz. No era el altavoz del metro, ni la de algún operario. Era un murmullo seco, arrastrado, que parecía salir de la misma pared de concreto. ¿Qué estás mirando? Me giré bruscamente. Nada. Estaba solo. No es Chabacano, ¿sabes? La voz insistió, más cercana, como si me estuviera respirando en la nuca. Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espalda. Mi corazón empezó a martillar desbocado. Me obligué a respirar hondo, diciéndome que era el estrés, el cansancio. La mente jugándome una mala pasada. Las historias que había escuchado toda mi vida sobre presencias en los túneles del metro, la leyenda de las almas atrapadas. Siempre las había descartado como cuentos para asustar niños o turistas. Estás perdido. Esta no es la línea que tomas. Esta vez, la voz tenía una cualidad inconfundible. Pertenecía a una mujer, con un timbre grave y áspero, como si su garganta estuviera hecha de papel de lija. Miré hacia el túnel por donde debía llegar el convoy. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, proyectando sombras que danzaban como espectros. Saqué mi teléfono, pensando en llamar a un amigo, a quien fuera, solo para escuchar una voz real. Pero la pantalla se quedó en negro, inerte, a pesar de que la batería estaba casi llena. No había señal, claro, pero el teléfono mismo no encendía. El sonido de un tren se acercó, esta vez de forma más tangible. El suelo vibró. El alivio me inundó, un torrente cálido que disipó momentáneamente el miedo. La llegada del convoy significaba gente, luz, movimiento, normalidad. El tren se detuvo frente a mí con un chirrido ensordecedor de frenos. Era un modelo viejo, de esos anaranjados, pero se veía extrañamente inmaculado, como si recién hubiera salido de la fábrica. Las luces interiores eran de un amarillo enfermizo, proyectando un resplandor fantasmal. Lo más extraño era la ausencia de sonido dentro de los vagones. No había música, no había conversaciones, ni siquiera el repiqueteo de las ruedas. Las puertas se abrieron con un soplido mecánico. Y allí, dentro, estaban los pasajeros. No era que no hubiera nadie, al contrario, el vagón estaba lleno. Pero no se movían. Todos estaban sentados o de pie, mirando hacia adelante con una rigidez inquietante. Sus rostros eran pálidos, casi monocromáticos, como figuras de cera bajo el terrible resplandor amarillo. Ninguno parpadeaba. Ninguno me miraba. En el asiento más cercano a la puerta, vi a una mujer joven. Llevaba puesto un vestido pasado de moda, como de los años 70, y en su regazo sostenía un bolso de mano abierto.
Sus ojos estaban fijos en la nada, pero sobre su hombro, reflejado en el cristal de la ventana, vi algo que me hizo retroceder un paso. El reflejo de la mujer sonreía, pero su rostro real no se movía. La sonrisa era ancha, distorsionada, antinatural, como la de un pez abisal. Y esa sonrisa reflejada, fugazmente, fijó sus ojos en mí. Un terror primitivo me paralizó. Las puertas del metro permanecieron abiertas, invitándome a subir al infierno silencioso. Me di cuenta de que si daba un solo paso hacia adentro, quedaría atrapado en ese vagón, sentado entre esas figuras pálidas, condenado a mirar hacia adelante por toda la eternidad. Sube, susurró la voz femenina desde algún punto detrás de mí. Ya estamos aquí. Esta es la última parada. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados al concreto. Mi respiración era superficial y rápida. Los segundos se estiraron en eones. Miré de nuevo a los pasajeros. En ese instante, todos, absolutamente todos, inclinaron la cabeza levemente, al unísono, hacia mí. Y aunque sus rostros permanecieron inexpresivos, tuve la certeza visceral, de que ahora sí me estaban mirando. Estaban esperando. El sonido de un timbre, diferente al habitual, resonó en el andén. Era más metálico, más agudo, el sonido de una advertencia. Las puertas del tren comenzaron a cerrarse lentamente, con un silbido prolongado. Y entonces, en el último momento, justo antes de que las puertas se sellaran por completo, la mujer del vestido antiguo levantó su mano de su regazo, sin mover la cabeza. Su gesto no era de saludo, sino de agarre. Y por un instante, vi algo dentro de su bolso, una identificación de trabajador del metro, una foto mía. De mí, no como era ahora, sino de mí, varios años más joven, con una gorra de la empresa. Yo no trabajaba en el metro. Nunca lo había hecho. El impacto de esa imagen desbloqueó mis músculos. Retrocedí de un salto, tropecé, caí de espaldas contra la pared de azulejos. El tren, con su cargamento de silenciosos pasajeros de cera, se deslizó hacia la oscuridad del túnel. Las luces del andén, que habían estado extrañamente mortecinas, recuperaron su brillo habitual. La pesadez del aire se disipó. El olor a ozono se retiró. Me levanté temblando, buscando desesperadamente cualquier evidencia del tren. Nada. Solo la oscuridad del túnel vacío. Mi teléfono de repente se encendió en mi mano, mostrando la hora, 12:28 de la mañana. Solo habían pasado 3 minutos desde que lo había revisado por última vez. En ese momento, el ruido familiar y reconfortante del metro de verdad se acercó. Un tren de la línea 9, sucio, ruidoso y lleno de los pocos sobrevivientes de la vida nocturna. Abrió sus puertas. Subí. El vagón estaba ruidoso, con música de reggaetón saliendo de unos audífonos mal ajustados, un hombre roncando en un asiento. Era la realidad, la mugre familiar de la Ciudad de México, y nunca me había parecido tan hermosa. Me senté, sintiéndome exhausto, al borde del colapso. Mientras miraba por la ventana, el tren se puso en marcha. Pasamos frente al andén que acababa de dejar. Y en ese andén, justo donde había estado parado, vi una silueta oscura. Era la mujer, la del vestido antiguo. Estaba de pie, al borde de la franja amarilla. Y esta vez, no estaba estática. Se inclinó, justo cuando mi vagón pasaba a toda velocidad, y pude verla con claridad en la luz. Su rostro era antiguo, demacrado, pero no era la sonrisa. Era el reconocimiento. Susurró algo, pero el ruido del tren se lo tragó. Sin embargo, en el instante en que nuestros ojos se cruzaron, sentí el peso de sus palabras en mi mente, no en mis oídos. Te toca volver, siempre. Es tu línea. Llegué a mi casa, pero la paz no me acompañó. No era un miedo a lo que me pudiera pasar, sino una duda corrosiva sobre lo que soy. ¿Por qué mi foto en su bolso? ¿Por qué la referencia a mi línea? Desde aquella noche, el metro, mi viejo compañero, se ha convertido en mi torturador. Cada vez que subo, busco rostros que se parecen demasiado a cera. Evito chabacano en las noches. Pero lo más aterrador de todo es que a veces, cuando estoy solo en casa, escucho el chirrido de un tren frenando. Y miro mi reflejo en el cristal. Y temo. No por lo que veo en mi cara, sino por lo que podría aparecer en mi reflejo, la sombra de una sonrisa torcida, la de alguien que no ha tomado el camino correcto y está condenado a seguir haciendo el mismo transbordo, una y otra vez, en la línea fantasma, esperando a que alguien más se equivoque de tren y tome mi lugar. Sigo esperando que el tiempo me consuma lo suficiente para que mi cara envejezca al mismo ritmo que mi credencial robada,
y yo me convierta en uno de los pasajeros silenciosos. Número 2. La constante de Pantitlán. Se dice que Pantitlán es la madre de todos los transbordos. La convergencia de las líneas 1, 5, 9 y la A. Un laberinto de cemento, acero y prisa colectiva que devora y expulsa a la mitad de la zona metropolitana del Valle de México. Pero para mí, Pantitlán es el eco. No es una estación, es una membrana, el lugar donde la realidad se estira hasta volverse traslúcida. Trabajo de noche, de mesero en la Condesa, y mi rutina me obliga a tomar la línea A en su última corrida. Es un trayecto largo que me deja agotado, pero la paga lo vale. El terror que experimenté no llegó como un estruendo, sino como una lenta y metódica erosión de lo familiar, una tortura psicológica medida en metros y minutos. Ocurrió hace unos 3 meses. Era cerca de la medianoche, y estaba esperando en el andén de la línea 9 para hacer mi último transbordo a la A. El andén de la 9 en Pantitlán es largo, muy largo, y en esa hora, la sensación de estar en un túnel de vacío es palpable. Esa noche, mientras caminaba hacia el extremo donde suelen detenerse los primeros vagones, me fijé en un detalle insignificante. Un grafiti. Una firma, tosca y pequeña, garabateada con un plumón negro sobre un panel de metal oxidado que protegía unos cables. Era solo un nombre, Ramiro. Lo anoté mentalmente como una curiosidad más del paisaje subterráneo. El tren llegó, lo abordé y llegué a casa. Un día normal. Pero a la mañana siguiente, al salir, tomé la ruta inversa. Empecé en la línea A. El trayecto se sentía tedioso. Cuando el tren se detuvo en Pantitlán, me bajé y empecé a caminar por el pasillo de transferencia hacia la línea 9. Y entonces lo vi de nuevo. El pasillo de transferencia de la línea A la 9 es un tramo anodino, con azulejos blancos y un techo bajo. Justo en una esquina donde la luz de un fluorescente parpadeaba, estaba la misma firma, Ramiro. El mismo tamaño, el mismo tipo de letra rudimentaria. Era imposible. El pasillo estaba a varios cientos de metros del andén de la línea 9. Era una firma común, me dije, miles de Ramiros en esta ciudad. Pero la duda había sido plantada. A partir de ese día, mi rutina se convirtió en una búsqueda obsesiva. Cada mañana y cada noche, escudriñaba las paredes, los pilares, las puertas. Y la firma empezó a aparecer. Primero, en el túnel de la línea 5, grabado con una llave en el acrílico de un mapa roto. Luego, en una columna de la línea 1. Siempre en un lugar distinto, a veces nuevo, a veces descolorido, como si llevara años ahí. No era una simple omnipresencia de un tag, era una ubicuidad selectiva que solo yo parecía notar. Lo peor fue cuando la firma se volvió personalizada. Una noche, en el andén de la línea 9, estaba justo donde la había visto la primera vez. La firma de Ramiro sobre el panel oxidado. Pero esta vez, bajo el nombre, había un número telefónico. Y una hora. 12:47 de la mañana. Mi mente entró en pánico. Saqué mi teléfono. Eran las 12:45 de la mañana. Los vagones estaban desiertos. El silencio ya no era un simple ruido ausente, sino una presencia tangible y vigilante. Dudé. ¿Llamar? ¿Por qué llamar? ¿Y si era una broma de mal gusto de un grafitero que me había visto mirándolo? A las 12:47 de la mañana en punto, justo cuando el tren comenzaba a moverse, mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era de una sola palabra, tarde. El vagón ya estaba en el túnel. Me senté, temblando. Me pregunté cómo ese número podía haberme enviado un mensaje si no había señal dentro del túnel. Revisé el mensaje compulsivamente. La hora de envío era 12:47 de la mañana. Cuando salí del túnel, la señal regresó, pero el mensaje no. El registro de conversación en mi teléfono estaba vacío. Sin embargo, el recuerdo vívido y aterrador de esa palabra se quedó grabado en mi retina mental. La paranoia escaló rápidamente. Empecé a sentir que la ciudad entera se estaba comunicando conmigo a través de esta firma. Que Pantitlán no era solo un punto de transferencia, sino un nudo en el tejido del tiempo, y Ramiro era el encargado de la costura. Una tarde, decidí ir más allá. Le tomé fotos a cada firma de Ramiro que encontraba. Creé un mapa mental, intentando buscar un patrón, una secuencia. ¿Un código Morse? ¿Coordenadas? Nada tenía sentido. Hasta que volví al primer lugar, el panel de metal oxidado en el andén de la línea 9. La firma seguía ahí, pero el número de teléfono y la palabra tarde habían desaparecido. En su lugar,
Había una nueva nota, garabateada con prisa. No veas hacia arriba. Te estás quedando. La nota estaba escrita con una caligrafía que me resultaba inquietantemente familiar. Me di cuenta de que era casi idéntica a mi propia letra cuando estoy escribiendo a toda prisa una orden en el restaurante. Me obligué a mirar hacia arriba, justo a la altura del techo del andén. La infraestructura del metro en ese punto es una maraña de tuberías y cables sucios. Y en ese instante, el mundo pareció temblar. No era un temblor real. Era una distorsión visual. Vi por un segundo algo que no debía estar ahí, el andén duplicado, pero en un color sepia, fantasmal. Y en ese andén superior, que parecía flotar sobre el nuestro, había figuras. Eran siluetas, quietas, espectrales, moviéndose con la lentitud de un sueño profundo. Parecían estar caminando por el techo. Una de las figuras, alta y delgada, se detuvo y miró hacia abajo, hacia mí. Su rostro era solo una mancha borrosa, pero sabía que me estaba viendo. Sentí un escalofrío de reconocimiento. No era Ramiro. Era un pasajero. Uno de los que se habían quedado. Mi mente colapsó en ese punto. Corrí. Corrí por el andén, subí las escaleras, me lancé al tren de la línea sin mirar atrás. El vagón estaba lleno, la gente real, con sus murmullos, sus olores a sudor y perfume barato, su vida palpitante, me trajeron de vuelta a la tierra. Pero la experiencia había roto algo dentro de mí. Ahora, cada vez que llego a Pantitlán, siento la necesidad de mirar hacia arriba. Lucho contra ella. Sé que si lo hago y veo el andén superior de nuevo, esa realidad paralela, voy a detenerme, a quedarme estático. Me convertiré en una de esas sombras que esperan, y el laberinto de Pantitlán me absorberá. Lo más aterrador de todo es que la firma no ha desaparecido. Ayer, la encontré en el reverso de una nota de venta en mi restaurante. Ramiro. Y debajo, escrito con una pulcritud que me hizo vomitar en el baño. Falta poco. Tu turno de vigilar el eco. Sigo viajando. Sigo tomando el metro. Pero ahora, no solo me subo al tren. Estoy monitoreado. Pantitlán no es un lugar, es un estado de existencia, y siento que estoy siendo lentamente arrastrado a la constante, a la quietud, a convertirme en una firma más, en una advertencia susurrada para el próximo pasajero que se atreva a notar que el tiempo y el espacio en la Ciudad de México no son tan sólidos como parecen, y que en el corazón del sistema, en Pantitlán, el laberinto espera a sus nuevos guardianes. Número 3. El Círculo Muerto de Tacubaya. El metro de la Ciudad de México es un organismo vivo, pero hay zonas que parecen necróticas. Tacubaya es una de ellas. Confluyen las líneas 1, 7 y 9, un transbordo vital que conecta el poniente de la ciudad. Pero la verdadera conexión que se siente en sus pasillos profundos no es entre líneas, sino con el pasado, con algo atascado y sin resolver. Mi historia se centra en la línea 1, el tramo original, el que huele a historia y a humedad concentrada. Yo solía tomar esta línea tarde en la noche, después de mi turno en un call center, viajando de observatorio hacia el centro. Tacubaya siempre era el punto de inflexión. El terror psicológico, para mí, comenzó con el sonido. En el andén de la línea 1, en dirección a Pantitlán, hay un silencio particular que se apodera del lugar después de la medianoche. Es tan profundo que puedes escuchar el goteo constante de agua filtrándose en algún rincón oscuro de la infraestructura. Pero una noche, ese silencio fue interrumpido por un ruido que no debería existir, el chasquido rítmico de un valero. Si has pasado tiempo en el metro, sabes que el valero, un juguete metálico con luces intermitentes, es una constante de los vendedores ambulantes. Pero a esa hora, no había vendedores. Estaba solo en el andén. El sonido venía de un pasillo de servicio enrejado, oscuro, justo al final del andén. Chasquido, chasquido, chasquido. Era pausado, infantil y completamente fuera de lugar. Sentí una punzada de ansiedad, una certeza absurda de que ese sonido estaba siendo producido solo para mí. Me acerqué cautelosamente al enrejado. La reja era gruesa, cubierta de polvo y telarañas. La oscuridad al otro lado era total. ¿Quién está ahí? Mi voz sonó ridículamente débil en el eco del túnel. El chasquido se detuvo de inmediato. Silencio. Solo el goteo y mi corazón latiendo furiosamente. No es gracioso, dije, aunque mi voz ya temblaba. Entonces, de la oscuridad, surgió un objeto rodando lentamente hacia la reja. Era el valero. Las luces rojas y azules parpadeaban, arrojando destellos fugaces sobre el piso sucio. Cuando llegó a mi lado de la reja, se detuvo. Y en ese momento,
las luces dejaron de parpadear. El miedo me aconsejó huir, pero una curiosidad mórbida me detuvo. Me arrodillé y puse mi mano sobre la fría reja. Chasquido. El valero había empezado a sonar de nuevo, pero sin que nadie lo tocara, sin que se moviera. Era el sonido puro del mecanismo, como si lo estuvieran girando desde el otro lado, invisible. Retrocedí. En el instante en que me levanté, pude percibir una figura a través de los barrotes. Era baja, quizás la silueta de un niño pequeño, aunque nebulosa y distorsionada. No te vayas. Estamos esperando. La voz era un susurro infantil, pero con una resonancia hueca y antigua, como si hubiera viajado desde una distancia temporal inmensa. Corrí hacia la parte central del andén, buscando la caja de vigilancia o un guardia. No había nadie. El pánico me hizo revisar el horario. El siguiente tren tardaría 10 minutos. 10 minutos con el valero. Me alejé lo más posible del enrejado. Saqué mi teléfono y traté de distraerme con alguna red social, pero la ansiedad no me permitía concentrarme. Miré hacia el suelo. A unos metros de mí, garabateado con tiza o algo similar, había un dibujo en el suelo de concreto. Era un círculo. Dentro del círculo, había una figura mal dibujada, la silueta de un adulto, y una figura más pequeña, la de un niño, tomados de la mano. Lo que me heló la sangre fue lo que rodeaba el círculo, una serie de números y letras que reconocí vagamente. 8 de septiembre de 1975. Esa fecha resonó en la historia local. El trágico accidente de trenes en la estación Viaducto de la línea 2, donde 2 trenes chocaron, dejando decenas de muertos y heridos. ¿Pero qué tenía que ver Viaducto, línea 2, con Tacubaya, línea 1? Sentí un escalofrío. Me arrodillé y con el dedo traté de borrar el dibujo. La tiza se desprendió fácilmente, dejando una mancha blanca. Y al levantarme, el dibujo estaba de vuelta. Impecable. El círculo, el adulto y el niño, la fecha. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas, una alucinación hipnopómpica, el cansancio, la sugestión. Pero el valero seguía sonando desde el pasillo oscuro. Chasquido. Chasquido. Me di cuenta de que el verdadero terror no estaba en el fantasma o el sonido, sino en la repetición y la certeza de que no podía escapar del ciclo. La única manera de romperlo era la interrupción externa. Busqué a mi alrededor, desesperado. Vi una lata de refresco vacía rodando cerca de las vías. La recogí, sintiendo su frío metálico en mi mano. Era una estupidez, pero sentí una urgencia instintiva. Me acerqué al dibujo y, con una respiración profunda, pisé con toda mi fuerza el centro del círculo, aplastando la lata debajo de mi bota. El sonido fue un estallido sordo en el silencio. Y en ese mismo instante, el chasquido del valero se detuvo. Pero no fue reemplazado por el silencio. Lo que escuché fue una explosión sónica de voces. Un coro de lamentos, gritos, metal chirriando y gente pidiendo ayuda. No eran sonidos del andén, eran sonidos filtrados, como si una radio antigua hubiera sido sintonizada abruptamente con una catástrofe. El aire se hizo pesado con el olor a fricción y quemado. Y en medio de ese caos acústico, una voz se destacó, la de una mujer histérica: «Mi niño. El niño no está. Se fue a jugar». Me tapé los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza. Sentía que el suelo vibraba no por un tren, sino por la fuerza de ese grito atrapado en el tiempo. Cuando volví a abrir los ojos, el tumulto de voces se había ido, reemplazado por el goteo silencioso. El aire era normal, con su olor a ozono y humedad. La lata estaba aplastada bajo mi pie. El dibujo en el suelo había desaparecido por completo, dejando solo la mancha blanca que yo había intentado borrar antes. Corrí a la orilla del andén. La luz del tren se acercaba desde la oscuridad del túnel. Subí al primer vagón, agitado. El trayecto transcurrió sin incidentes, la gente subía y bajaba. Sentí que había logrado escapar. Al día siguiente, tomé el metro de regreso. Decidí no acercarme al andén de la línea 1 de Tacubaya. Tomé el transbordo de la línea 9 a las 7, la más profunda y sombría. Mientras caminaba por el pasillo de la línea 7, que parece no tener fin, mi mano rozó el muro de azulejos oscuros. Sentí una textura rugosa. Bajé la mirada. Al nivel de mi rodilla, tallado en el azulejo, había un nuevo dibujo. Un círculo. Dentro, la misma figura de un adulto y un niño tomados de la mano. Y el texto, grabado con una precisión dolorosa, no era una fecha. Era una frase dirigida a mí. Viaducto no es el único. Tu mano huele a lata.
El verdadero terror me golpeó con el entendimiento. No se trataba del accidente de 1975, ni de un fantasma específico. Se trataba de la certeza de que el metro, Tacubaya, es un purgatorio de repeticiones. La figura del niño y del adulto están atrapadas en una constante, un eco de tragedias olvidadas que se manifiestan a quien les presta atención. Y yo, al pisotear la lata, al interactuar, al intentar romper su círculo, no había escapado. Simplemente había entrado en él. Ahora viajo con la certeza de que el valero sigue sonando en algún pasillo de servicio. Y que en cualquier andén solitario, en cualquier muro de Tacubaya o más allá, encontraré un nuevo círculo, una nueva fecha y una nueva advertencia dirigida personalmente a mí, forzándome a ser testigo y, peor aún, a convertirme en parte de la infraestructura ineludible del terror subterráneo. Número 4. La sed profunda de Mixcoac. La línea 12 del metro de la Ciudad de México, la línea dorada, es la más nueva, construida sobre viejos cauces y tierras inestables. Pero la sección que conecta con la línea 3 en Mixcoac es diferente. Ahí, las entrañas del metro se hunden más, en un intento de sortear la complejidad geológica, haciendo que el transbordo se sienta como un descenso a un pozo de tiempo muerto. Es en ese descenso, en la intersección de lo nuevo y lo ancestral, donde mi mente empezó a desintegrarse. Yo trabajaba en Tláhuac y vivía al norte, por lo que Mixcoac era mi cruce diario. En esa sección de la línea 12, los pasillos son inusualmente amplios y están forrados de mármol gris, lo que debería dar una sensación de modernidad y limpieza. Pero por alguna razón, siempre se sentía frío, húmedo, y la reverberación del silencio era perturbadora. El incidente comenzó con algo tan trivial como la sed. Eran las 11 de la noche. Mi turno había sido agotador, y la presión en el pecho me indicaba que necesitaba hidratarme. Recordé que en el pasillo largo de Mixcoac, el que conecta el andén de la línea 12 con las escaleras a la línea 3, había una de esas máquinas expendedoras de agua embotellada. Llegué al pasillo, y ahí estaba la máquina, reluciente y solitaria. Inserté un billete y elegí mi marca de agua favorita. La botella cayó con un golpe sordo en la bandeja. La saqué, fría en mis manos. Pero en el instante en que me preparaba para abrirla, noté que la etiqueta de la botella estaba al revés. No la había agarrado mal, la etiqueta estaba pegada de cabeza. Un error de fábrica, me dije, encogiéndome de hombros. Abrí la botella y di un sorbo. El agua sabía normal, pero había algo metálico en el regusto, como si hubiera tocado monedas viejas. No le di importancia, la sed era más fuerte. Al día siguiente, regresando por el mismo pasillo, compré otra botella en la misma máquina. Mis ojos fueron directamente a la etiqueta. Estaba otra vez al revés. Mi corazón dio un brinco. Ya no era una casualidad estadística, era una manipulación deliberada. Revisé la máquina entera. El resto de las botellas visibles parecían tener sus etiquetas derechas. Solo esa posición específica en la columna de mi marca favorita, la que la máquina liberaba al ser seleccionada, parecía estar alterada. Comencé a hacer la prueba. Durante una semana, todos los días a la misma hora, compraba una botella. Y todos los días, la etiqueta estaba invertida. El sabor, ese regusto metálico, se hacía más pronunciado. Empecé a sentir una necesidad extraña de beber esa agua. Era la única que me quitaba la sed que sentía justo al pasar por ese pasillo. Una noche, mientras observaba la botella invertida, miré mi reflejo en el mármol pulido de la pared. Y vi mi rostro. Estaba normal, pero en el reflejo, mis ojos estaban inyectados en sangre, de un rojo profundo. Pestañeé, y el reflejo se normalizó. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente, la imagen de un yo febril, enfermo. La obsesión creció. Comencé a preguntarme quién estaba haciendo esto. ¿El encargado de la máquina? ¿Una broma dirigida? Me escondí detrás de un pilar después de mi turno, esperando que el encargado de las recargas llegara. Esperé por 2 horas. A la 1:30 de la mañana, el pasillo estaba completamente vacío. Pero entonces, las luces fluorescentes sobre la máquina expendedora comenzaron a parpadear, fallando en una secuencia rítmica y errática. Un sonido muy sutil, como de agua agitándose dentro de un contenedor grande, empezó a resonar desde la máquina. No era el ruido habitual del compresor. Era un glu-glu, profundo, grave. Me acerqué lentamente. Las luces parpadeantes me daban visión estroboscópica del panel de cristal. Pude ver las botellas. Y vi algo que no cuadraba. El agua dentro de las botellas de mi marca no era transparente. Era de un color ligeramente rojizo, como óxido diluido.
y la columna de botellas con la etiqueta invertida estaba vacía. Mientras miraba, una de las botellas de la columna adyacente, con la etiqueta normal, comenzó a girar lentamente. Sin que se moviese el estante, la botella entera rotó sobre su eje hasta que su etiqueta quedó de cabeza. Y mientras giraba, el agua clara dentro se tiñó de ese color herrumbroso. El terror no fue instantáneo, fue la realización lenta y escalofriante de que yo había estado bebiendo esa sustancia durante días. Y luego vi la nota, pegada con cinta adhesiva transparente al panel lateral de la máquina. No estaba antes. Estaba escrita con una letra temblorosa, casi ilegible, como si la hubieran escrito con la mano mojada. Decía, ellos no tienen sed, pero beben lo que les falta. Ya eres de aquí. En la parte inferior de la nota había un dibujo. Un esquema simple de las líneas 3 y 12. Y en el punto exacto donde se cruzaban en Mixcoac, un círculo, y dentro, la figura de un humano bebiendo algo que caía de las entrañas de la tierra. Mi sed se hizo insoportable. Una sequedad total en la garganta, un ardor que el agua que llevaba en el estómago no mitigaba. Sabía que la sed venía de la máquina, del pasillo, del profundo subsuelo de Mixcoac, y que la única forma de calmarla era beber lo que me ofrecían. Miré la bandeja de la máquina. Estaba vacía, pero un pequeño residuo rojizo brillaba en el metal. Con una necesidad irracional, acerqué mi dedo y probé la sustancia. El sabor era inconfundible, fuerte, metálico, salado. Era como si hubiera bebido el drenaje más profundo del metro. Y entonces, escuché pasos. No eran pasos de un guardia o un trabajador. Eran arrastrados, como sandalias mojadas sobre el mármol. Venían del fondo del pasillo que conducía a la línea 3. Me giré, la adrenalina quemándome la garganta. La luz estroboscópica de los fluorescentes me permitía ver la figura, una persona de edad indeterminada, empapada de pies a cabeza, con la ropa pegada al cuerpo, caminando con una lentitud desesperante. Llevaba en la mano una bolsa de plástico transparente llena de botellas de agua. Todas tenían la etiqueta invertida. Cuando se acercó lo suficiente, pude ver su rostro bajo la luz parpadeante. Sus ojos eran opacos, blancos, y sus labios estaban agrietados y resecos, cubiertos con una costra de lo que parecía lodo seco. Era la imagen viva de la deshidratación extrema. Pero seguía caminando. Me quedé paralizado por el horror. La figura se detuvo frente a la máquina expendedora, sin verme, sin notarme. Abrió la puerta lateral de recarga con una llave que sacó de su bolsillo. Los grifos de la máquina estaban expuestos. La persona empapada no recargó las botellas de agua. En su lugar, sacó de su bolsa un pequeño embudo oxidado y comenzó a verter el contenido de las botellas que traía consigo dentro de los tanques internos de la máquina. El líquido que vertía era espeso y de un color café oscuro. Agua de sed. Finalmente, la figura cerró la máquina. Miró directamente al hueco donde había caído mi última botella. Y luego se volteó hacia donde yo estaba, su rostro demacrado se acercó lentamente. El pozo pide. Siempre pide, susurró su voz, áspera como piedras secas. Corrí. No esperé el tren. Subí las escaleras de emergencia, ignorando la alarma que se disparó. Salí a la superficie en la oscuridad de Mixcoac y corrí hasta que mis pulmones ardieron. He cambiado de trabajo. Ya no tomo la línea 12, pero la sed no me deja. Es una sed constante, profunda, que ninguna cantidad de agua normal puede saciar. Vivo con la certeza de que mi cuerpo, al haber bebido esa sustancia de las profundidades, se ha adaptado. Ahora, cada vez que paso cerca de una boca de metro, o cada vez que me siento particularmente sediento, mis ojos se inyectan en sangre. Y sé que la figura empapada en Mixcoac no era un fantasma, sino un encargado. Un reponedor de la sed, que espera a que yo regrese, no a comprar, sino a tomar mi lugar en el círculo, alimentando el pozo con lo que sea que le haga falta. El mármol de la línea dorada es solo una lápida para la sed interminable de la ciudad. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación. Y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.